Hola, hola, ¿cómo están compañeros y compañeras de la universidad? Espero se encuentren bastante bien. Agradezco mucho de que estemos aquí reunidos, igual que las maestras y sobre todo a nuestros ponentes. Como sabrán, estamos reunidos aquí para escuchar el evento de cómo hacemos periodismo con nuestro conductor Daniel Moreno y el periodista Humberto Macchio. ¿Perdón? Mosacchio, una disculpa. Como les había comentado. Humberto es ensayista, columnista, cronista y historiador mexicano que ha logrado trabajar en diarios como El Universal, La Jornada, Uno más Uno y actualmente el Excelsior como columnista. Con más de medio siglo de trayectoria, por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Muchas gracias, bienvenidos. Ya estamos también haciendo la transmisión en Facebook, si no estoy mal, ¿verdad? Qué bueno. Pues miren, hoy tenemos a un invitado que, en efecto, primero que nada, reúne más de 50 años de trayectoria, ya 55, ¿no? Más o menos, porque ahí como lo ven, ya tiene 81 años, a pesar de que se ve un muchacho. Y bueno, tiene una trayectoria muy larga que en efecto ya nos hiciste favor de resumir, pero sobre todo quiero destacar que es para mí, y creo que ni con mucho solo para mí, pues el historiador del periodismo más importante que tenemos en México. Vamos a hablar incluso de algunos de sus libros, pero déjenme decirles que tiene la historia crítica del periodismo mexicano, que yo creo que es un trabajo particularmente valioso. Yo sostengo, no sé si coincidas, pero ahora lo platicamos, que el prólogo de ese libro es de los mejores textos que ha escrito Humberto, pero tiene publicando libros pues más de 40 años, porque el primero de ellos fue Ciudad Quebrada, que es un largo reportaje sobre el terremoto del 1985, que es, si no estoy mal, el que te inaugura en la producción de libros. Pero bueno, arrancaría yo diciéndoles que Humberto es un caso en donde llegó al periodismo básicamente porque necesitaba trabajo, necesitaba comer, porque él en realidad tiene la formación de economista. Y déjame solo decir que es una de las cosas en las que creo que vale la pena arrancar, que es qué tanto se necesita realmente estudiar periodismo y qué tanto te sirve entrar al periodismo desde otras carreras. Pero bueno, lo que te comentaba Humberto es que a partir de tu biografía ayudemos a pensar un poco sobre qué es el periodismo, cómo se hace periodismo. Humberto además tiene otra característica, que es no ha sido reportero, pero sí ha sido, en efecto, columnista, ensayista, historiador, editor, fue subdirector de La Jornada cuando se fundó, estuvo en la mesa de redacción de Uno más Uno, un periódico que yo creo, también te pediría en eso tu opinión, que es quizá el periódico más innovador y revolucionario en términos de formato, de contenidos, de uso de fotografía, de uso de reportajes a mediados de los 70. Entonces, ha tenido, insisto, un recorrido muy, muy amplio, pero si te parece, Humberto, yo lo que quisiera empezar es decirte, en efecto, entras al periodismo porque necesitabas chamba, pero ¿qué te enamora del periodismo? Porque tú venías de ser economista y además, que también va a ser uno de los temas que, si me permites, vamos a platicar, él estuvo muy metido en el movimiento del 68, en el movimiento estudiantil del 68, en ese entonces además era militante del Partido Comunista Mexicano, que también es otro de los temas que creo que vale la pena que platiquemos, e incluso estuvo detenido por el 68, aunque tuvo la suerte, él cuenta, de tener un ministerio público que lo interrogara, que estaba tan cansado porque llevaba 2 días interrogando estudiantes, que ya le dijo a Humberto, mira ya, vete de aquí, eres libre y sácate, porque probablemente se hubiera pasado varios meses en la cárcel por su participación, insisto, en el 68. Como les decía, él estudió en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, en ese entonces era Escuela Nacional, y muy poco después del movimiento de 68 se mete al periodismo. Por eso te pediría, Humberto, que primero que nada nos cuentes qué te enamoró del oficio. Bueno, lo que les puedo contar es cómo llegué al periodismo. Es que después, en el curso del movimiento del 68, pues yo dejé la chamba que tenía, eh, me quedé sin dinero, sin empleo,
acabé sin más ropa que la que traía puesta. Yo alquilaba en ese tiempo una vivienda en una vecindad. En fin, todo lo perdí y me fui a asilar a casa de un amigo, Manuel Blanco, quien sería después, durante 20 años, director o jefe de la sección cultural de El Nacional. Era una casa de la Jardín Balbuena, de esas para empleados públicos, y Manuel tenía una muy buena biblioteca y nos pasábamos el día leyendo sin empleo, hasta que un día llegó Jesús Luis Benítez, el Booker, el poeta maldito de la generación de la onda, quien sí tenía empleo, y nos dijo, ¿por qué en lugar de estar hablando de libros no escriben sobre ellos? Y se ganan unos pesos porque nos estamos muriendo de hambre. Y efectivamente no teníamos ni para sobrevivir. Entonces, incluso el propio Booker nos dio unos libros. El que me dio a mí fue un libro de René Vilés Favila que se llama Hacia el fin del mundo, que yo creo que es de lo mejor que él publicó. E hice una reseña, y el propio Booker y Manuel hizo una reseña de otro libro, y el propio Jesús Luis Benítez nos llevó con el director del suplemento cultural de El Nacional, que era un poeta español del exilio, amigo de García Lorca, comunista, y un tipazo para tratar a los jóvenes. Era un hombre muy serio, parecía muy regañón, pero era de veras solidario, maestro, en fin. Juan Rejano es una figura para mí inolvidable. Acá anuncia ¿cómo se llama esto? El centro de español de cultura, el Ateneo. El Ateneo Español. El Ateneo Español anuncia que va a presentar un libro. Ayer presentó un libro de Juan Rejano. Bueno, y pues hice la reseña como pude. Yo nunca había hecho una reseña de un libro. Me fijé cómo otras reseñas estaban publicadas. Así traté de hacerlo, y todavía Rejano me tachó cosas y me corrigió otras, y así empecé. Y después seguí haciendo reseñas. Después empecé a colaborar también en la página cultural del Día, que era un periódico muy leído por la izquierda de aquellos tiempos, era muy buen periódico. Pues así empecé. ¿Y qué te enamora? De rebote. ¿Qué te enamoró del oficio? Bueno, yo creo que expresarse por escrito, firmar un texto con nuestro nombre, pues se siente bonito. Me gustó y ahí me quedé. En efecto, se te abre esa primera puerta y a partir de eso te empiezas a dedicar primero al periodismo cultural. Hiciste la página del Universal, la página cultural del Universal. En 71 me dieron a dirigir la sección cultural del Universal. Y ahí hay un fenómeno curioso. Era yo el estudiante más pobre de toda mi generación. Y cuando un amigo me presentó con el director del Universal, Juan Ruiz Gili. Sí, Juan Francisco Ili Ortiz. Y Juan Francisco Ili Ortiz, la memoria de los 81 años de Falla. Y me invitó pues a hacer la página cultural. Me dijo que contaba con cierto presupuesto para colaboradores y me pagaba lo suficiente para comprarme 2 coches nuevos al mes. Entonces, para mí, que era el estudiante más pobre, fue enloquecer. Hice lo que hacen todos los boxeadores exitosos, andar de cantina en cantina con 20 amigos. Ustedes saben que los ebriodistas, o digo los periodistas, somos muy dados a beber. Bueno, yo no fui excepción, aunque fue hace muchos años que ya lo dejé. De veras. Ya lo dejaste. Prometo, juro. ¿Y cuándo dices soy periodista? Porque finalmente, digamos, tus primeras reseñas, en efecto, y sirve el dato ocioso de que te pagaban 150 pesos por esa reseña, esa primera reseña. Bueno, que valían mucho más que ahora. No era poco dinero, 150 pesos. Pero, digamos, lo hacías primero que nada por una necesidad. Sí. ¿Cuándo te asumes periodista? ¿Qué pasa para que te asumas periodista? Bueno, yo estuve colaborando con el periodismo cultural. Me tocó cubrir el Festival de Avándaro, una de las cosas más extraordinarias que me han tocado.
como ustedes saben, después de la matanza del 2 de octubre de 68, el 10 de junio de 71, el carnicero, perdón, presidente de la República, Presidente Luis Carnicero. Echeverría, no nos quería y ordenó la matanza del 10 de junio de 71, donde el grupo paramilitar de los halcones atacó a los estudiantes. Y el Festival de Avándaro fue en septiembre, estaba muy fresco lo del 10 de junio, y el presidente Echeverría había prometido aclarar quiénes eran los responsables del crimen del 10 de junio, cosa que nunca hizo, por supuesto. Pero fundamentalmente le interesaba desprestigiar a los jóvenes, que aparecieran las propias víctimas como culpables de la masacre. Y el hecho es que el Festival de Avándaro le dio el pretexto. El Festival de Avándaro se llamaba Rock y Ruedas porque iba a haber un concierto de rock de muchas horas el sábado y el domingo iba a haber una carrera de automóviles en Avándaro, ahí en Valle de Bravo. Pero empezó a llegar gente el sábado. Yo invité a un amigo, y a Jorge Meléndez, que también escribe por ahí, y a un fotógrafo, amigo también mío, hermano de dos fotógrafos que trabajaban en Excelsior en ese tiempo. Le pedí al director viáticos para los tres, me los concedió, todo muy bien. Llegamos como a las 7 de la mañana, una semana antes fuimos a ver en dónde iba a ser el festival, porque no sé si para ustedes es una novedad, pero para mi generación sí lo era. Se habían realizado ya grandes festivales en Estados Unidos, en Inglaterra, pero en México nada de eso. Y el día del festival pues, llegamos a las 7, ya para esa hora había mucha gente, sin embargo todavía no estaba llena la enorme explanada, había algunos puestos de refrescos, de sándwiches y el escenario, lógicamente. Y le pedí a Meléndez y al fotógrafo pues que nos centráramos en las chicas que iban al festival. Hoy les daría risa a las compañeras que están aquí decir que tenían que ir con sus papás. Bueno, pues en Avándaro, salvo algunas que iban con los hermanos y algunas audaces que iban con amigos, que eran muy pocas, el resto iba con sus papás. Entonces entrevistamos a muchos papás y les preguntábamos si les habían faltado al respeto, que si estaban a gusto. Todos estaban felices, las hijas y los papás. Ese es un detalle que yo nunca he visto publicado, pero me parece muy importante. Las mujeres acudieron, pero acudieron en esas condiciones, acompañadas y protegidas. Por supuesto, el Festival de Rock empezó la música como a las 12, yo creo que serían, y para la 1 de la tarde era tanta la gente que había llegado que por los micrófonos anunciaron que se cancelaba la carrera de automóviles del día siguiente. Y lo que hicimos fue, seguir con nuestro trabajo. Yo nunca he sido muy aficionado al rock, me van a perdonar, pero la gente estaba feliz y eso había que reportarlo, eso había que comunicárselo a los lectores. A las 3 de la tarde ya no había ni un refresco, ni un sándwich en los kioscos que habían colocado en el lugar. Entonces la gente que no llevaba sus propios refrescos comprados en Valle de Bravo, pues andaba pidiendo que le regalaran, había por ahí una llave de agua, supongo que potable, eso espero, pero nadie se quería mover, estábamos felices ahí, era un ambiente de fraternidad, hermoso, después de que nos habían mandado a asesinar en octubre del 68 y el 10 de junio del 71. Los jóvenes, por favor, por fin podíamos salir a manifestarnos como jóvenes, en cosas de jóvenes, un concierto de rock. Pues el asunto siguió. Si algún loco se quería pasar de listo, los demás jóvenes lo calmaban, lo tranquilizaban. Hubo alguno que se quiso bajar los pantalones y lo obligaron a vestirse y lo sacaron de la bola. Y ya en la noche no faltó quien sacara los cigarros de mota, no muchos, porque no era tan generalizada la costumbre de fumar marihuana o de drogarse como es ahora, pero estaba muy lejos de serlo.
Y bueno, de repente el humo llegaba con olor a petate, pues ya saben ustedes de qué se trata. Pero tú dices, y el asunto fue que la música siguió. Hay un episodio muy conocido, lo han publicado muchas veces, el de la encuerada de Avándaro. Dicen, lo publicó la revista Rolling Stone en aquellos tiempos. Una chica que se desnudó de la cintura para arriba. Pero el hecho es que eso, que hoy le daría risa a muchas de ustedes, y por supuesto a nosotros no, pues aquello era un acontecimiento extraordinario. Una chica que se desnudaba de la cintura para arriba. Estaba hasta atrás la pobrecita, quién sabe qué se metió aparte de marihuana. Estaba arriba de un camión enfrente del escenario, entonces todo el mundo la veía y estaba bailando muy a gusto, pero no pasó de ahí. No pasó de ahí. Eso fue el hecho más notable para los que querían desprestigiar el festival. Bueno, el asunto es que la música terminó como a las 6 o 7 de la mañana porque la gente exigía que siguieran los grupos de rock en lo suyo. Y a esa hora nos dormimos en el coche, ya teníamos horas durmiendo en el coche. Y pues a las 7 dijimos, bueno, ya se acabó, ya no hay música, pues vámonos, no va a haber carrera de coches, se acabó esto. Y quisimos irnos, pero salimos a las 3 de la tarde de Valle de Bravo, porque la cantidad de coches que había tenía bloqueada totalmente el camino a Avándaro, una carretera de doble sentido, y por supuesto todas las calles de Valle de Bravo y hasta la carretera, una de las carreteras o dos de las carreteras que iban hacia Toluca. Entonces estuvimos esperando todas esas horas, de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde, para poder ya llegar a la carretera y emprender el regreso a México. Cuando llegamos, lo primero que hicimos, o les dije a mis compañeros, fue, vamos a un Sanborns, ya era oscuro, había oscurecido, vamos a un Sanborns a comprar los periódicos para ver qué dicen de lo de Avándaro. Y nuestra sorpresa fue que todos los periódicos, todos, hablaban de una orgía en la que todo el mundo estaba desnudo, haciendo el amor al aire libre, todos drogados, borrachos. Pues eso no era cierto, ¿no? Nosotros habíamos estado ahí, éramos testigos, y les dije a mis compañeros, pero el martes salía en nuestra sección cultural, el martes vamos a salir a dar una versión verdadera de lo que pasó. Por supuesto no me publicaron nada. ¿Por qué? Porque había orden terminante de la presidencia de que solo se publicaba la versión de la presidencia. Entonces, si ustedes leen las crónicas de lo que pasó en Avándaro, el 11 al día siguiente del festival, pues se van a quedar sorprendidos. Todos los periódicos dicen lo mismo. Aquello fue una orgía multitudinaria al aire libre. Bueno, esa fue mi primera gran lección de periodismo. Otra fue que una vez, mi página era de colaboraciones, que le pedía yo a gente joven, como me indicó el director, aunque metía de repente algunas figuras consagradas, como mi querido Sergio Magaña y algunos otros. Sergio Magaña, uno de los más grandes dramaturgos que ha dado este país. Y le publiqué 2 artículos criticando el discurso del día del informe presidencial, el discurso que daban los periodistas en presencia del presidente de la República. Era de una lambisconería monumental. Lo publicó el autor de El Águila y la Serpiente, Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán era un hombre que tenía 7 empleos. Era director de la revista Tiempo, era asesor de la presidencia de la República, era presidente del Consejo de Administración de PIPSA. PIPSA era el monopolio de papel periódico que les vendía a los diarios de México. Bueno, tenía 7 chambas. Entonces, por supuesto, le sacamos la lista. Ahí se acabó mi aventura como director o jefe de una sección cultural. Pero yo quería saber qué había pasado, porque sí me extrañaba que me hubieran corrido de esa manera tan intempestiva, que no se suponía que se trataba de darle tribuna a los jóvenes para que se expresaran,
Pues no era ese el caso. Y total, busqué al subdirector del periódico, quien solía ser un cliente asiduo de la cantina La Mundial, que estaba enfrente del Universal, en la parte de atrás de Excelsior, era la cantina de los periodistas. Le digo, oye, pues nomás quiero saber por qué me corrieron, no quiero saber más. Y nomás movía la cabeza como diciendo, este pobre idiota no entiende nada. Le digo, pues no entiendo. ¿No sabes quién es Martín Luis Guzmán? Sí, es un escritor que leí con mucho gusto, pero me parece que es un canalla como periodista y como ciudadano. Y seguía moviendo la cabeza. Y me dice, ¿y no sabes qué es el que nos da crédito para comprar el papel periódico? Y que cuando no lo podemos pagar nos da más plazos. Y que si ni con los mayores plazos podemos pagar, nos exime de pago. Y no sabes que es el que nos da los premios nacionales de periodismo. Y no sabes, me sacó todo el santoral de ese señor. Pues no, yo no sabía. Esa fue otra gran lección de periodismo. Por supuesto que pues yo venía del movimiento de 68 y de otros movimientos y de participar en la izquierda, en fin. Y pues para mí fue una gran lección también de política. Y como yo no estaba dispuesto a comer caca para complacer a esos miserables, pues bueno, me fui del periódico, no me fui molesto ni nada, sencillamente entendí pues que eran los intereses de los periódicos los que estaban en juego, los intereses del gobierno. Estuve trabajando en la oficina de prensa del Politécnico como jefe de información y redacción, ahí hice algunos reportajes. Empecé a colaborar en 73 en la sección cultural, en la sección editorial. Ya te hasta el 73, espérate. ¿Qué más? Espérame. Es que de esta primera parte, perdóname que te interrumpa, pero de esta primera parte hay 2 o 3 temas que me interesa subrayar. A ver, primero, Avándaro es tu primera cobertura periodística. Periodística me refiero de ir a contar lo que pasó. Ahí es donde, digamos, ya te asumes periodista. ¿Estoy bien? No sé si ahora sea periodista. Por lo menos en ese entonces, lo digamos. ignoro. Tú cuando te metes a hacer periodismo tenías una visión de lo que era el periodismo y muy pronto te enfrentas a la censura. ¿Por qué no te desanima eso? ¿Por qué no te hace cambiar de oficio? Digo, finalmente eras economista, pues tenías chance de hacer otras cosas. No era economista, era estudiante de economía. Pero bueno, el periodismo es fascinante. Yo creo que ahí me enamoré del periodismo. Okay. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene de fascinante el periodismo? Bueno, que puedes hacer la crítica de los hechos públicos, no solo de los políticos, sino de otros personajes. Puedes expresarte, cosa que pocos ciudadanos podemos hacer. Les parecerá raro, pero somos muy pocos los que hacemos una crítica sistemática de la vida pública. Muy poquitos. Así que bienvenidos. Ese es un primer elemento, la posibilidad, insisto, de hacer esta crítica a lo público que te abre el periodismo. Sí. Y sin embargo, importa subrayar que las 2 primeras experiencias que tienes en periodismo, que son el suplemento cultural, bueno, la página cultural y la página joven del Universal, las 2 terminan en censura. Sí. Esa era la realidad del periodismo en México. Era la realidad del periodismo, lo fue hasta 1985, aunque los periodistas hemos dado grandes batallas por ampliar los marcos de la libertad de expresión. Por ejemplo, el Excelsior que dirigió Julio Scherer Scherer entró a dirigir el periódico en agosto de 68 movimiento, y no se vio mucho durante ese año lo que iba a hacer Julio Scherer. Se vio ya en 69, en 70, para la indignación de Ordaz. Era un tipo tan imbécil, pues, ¿qué se puede esperar de un animal feroz, rabioso? Jacobo Zabludovsky siempre salía con corbata negra, siempre en televisión, siempre. Y después del 2 de octubre lo llamó Díaz Ordaz y dice, ya vi que está usted de luto, ¿no le da vergüenza? Nosotros le pagamos, pero no para que llore por esos muchachitos, o sea, los asesinados del 68. Y Zabludovsky no entendía a qué se refería, a la corbata negra. Eso era estar de luto, según
te asordás. Esa da la medida del tipo. Y la usó, por cierto, Toda la corbata vida. negra, Jacobo Zabludowski, Toda la que vida. finalmente fue el gran conductor de la televisión en México, pues, de los noticieros, en efecto, toda su vida usó corbata negra. ¿Sí? Y por cierto, en la televisión pues, se ceñía a la censura de entonces, pero cuando salió de Televisa, pasó a Grupo Radio Centro a hacer un noticiero en no sé cuál de las Radio Red, me parece, y ahí fue otro Zabludowski. Maravilloso, el gran periodista que siempre fue, se manifestó con toda libertad, de ahí hubo un cambio radical. Claro. Y sobre esto que estás contando, yo soy convencido, por si sirve la sugerencia para los estudiantes de periodismo, ya que mencionaste el Excelsior de Julio Scherer, y por supuesto tiene uno que pensar en el golpe a Excelsior por parte de Luis Echeverría en 1986, leer la crónica de lo que ocurrió que escribió Vicente Leñero en el libro Los Periodistas. Yo diría que es casi un libro indispensable para Claro quien quiera sí. ser periodista. Claro ¿no? que sí. La indignación que puedes leer en ese libro me parece fundamental. Pero decías, ese era el ambiente del periodismo entonces. Un periodismo en donde la libertad de expresión era la excepción de la regla, ¿no? Pues sí. ¿Y cuándo cambia esto? O más bien, ¿ha Bueno, cambiado esto? decía yo que hemos ido ganando batallas. El Excelsior de Scherer significó una muy buena apertura en los años 70 y eso se reflejó en otros periódicos, no querían quedarse atrás. Entonces, con todo el miedo de perder los embutes y los subsidios del gobierno, empezaron a abrir sus páginas a opinión disidente. Excelsior tenía ya para entonces una página editorial formidable, pero formidable. Grandes analistas estaban ahí. Bueno, estaba Monsiváis, José Emilio Pacheco, Vicente Leñero, Miguel Ángel Granados Chapa, Froilán López Narváez, en fin, yo no me acuerdo de todos, pero era extraordinaria esa sección editorial. Y pues otros periódicos quisieron también refrescar un poquito ese tipo de periodismo y nos daban oportunidad de decir un poquito más de aquello que implicaba el muro de la censura. Y yo creo que eso es también un gran aprendizaje. Uno tiene que ejercer la libertad de expresión, no siempre puede hacerlo completamente, pero entonces hay que ir dando pasitos adelante, adelante, adelante. Si nos rechazan, pues nos damos un pasito para atrás y al día siguiente damos dos para adelante. Esa es la lección que me dejó aquella época de censura y sobre todo leer el Excelsior dirigido por Julio Scherer, pues para mí era indispensable. ¿Esas batallas, tú dirías que hoy siguen siendo necesarias o dirías, hoy ya se puede hacer periodismo libre? Bueno, después del golpe Excelsior, el 8 de julio de 76, nacieron la revista Proceso, también con una línea muy beligerante, y ya no me acuerdo si en 77, creo 77. nació Uno más Uno, también un diario que iba más adelante de que los demás en lo que se refería al ejercicio de la libertad de expresión. Esa parece una fórmula de políticos, pero no. La libertad de expresión se gana ejerciéndola, peleando por ella. Y bueno, pues eso fue muy importante para nosotros, fue otro paso. Después, en los años, sobre todo en los años 80, nacieron varios periódicos. El Financiero, que no vivía de la publicidad gubernamental, entonces tenía un amplio margen para expresarnos. Obviamente la jornada. Por supuesto la jornada, por los que salimos de Uno más Uno muy enojados, porque la jornada, Uno más Uno se fundó como una sociedad anónima, pero era una especie de cooperativa. Los periodistas teníamos un paquete accionario cada uno, pero el director que había puesto varios millones que tenía ahorrados cuando empezó el periódico, pues tenía derecho a un paquete mayor, tenía el 12% de las acciones, pero ni así alcanzó. Entonces, Uno más Uno se puso de acuerdo, negoció con el dueño de una imprenta, al que se le dio un paquete de 40% de las acciones. Bueno, pero
cuando nos cambiamos, cuando dejamos de depender de ese impresor, el Consejo de Administración, integrado por periodistas, comisionó a Manuel Becerra Costa, director, para que negociara el nombre de todos los accionistas el rescate de ese 40% que tenía el socio industrial. El pleito tardó 1 o 2 años, ya no lo recuerdo, y lo ganó Becerra Costa, que decidió quedarse con el 40%. Entonces, nuestro compañero del día anterior, nuestro compañero accionista, igual que todos, con el mismo voto, de repente se vio con el 52% de las acciones, con la mayoría, y sus compañeros del día anterior pasamos a ser sus empleados. Entonces, eso nos dio mucho coraje, intentamos negociar con él, no se dejó, y decidimos salirnos de 1+1 para fundar La Jornada. 5 centavos, por cierto. Y esas son las batallas, digamos, y por supuesto podríamos continuar con ejemplos estatales, el Diario de Yucatán, para poner un ejemplo Es clásico, muy viejo, sí, ¿no? es viejo, siempre con una línea independiente. En efecto, batallas que se han ido dando. Sí. Pero por eso te insistiría, sí, hoy, ¿cuál es la situación de la libertad de expresión para los periodistas? ¿Hoy tú crees que tenemos libertad de expresión? Yo creo que el PG, el señor licenciado López Obrador, nos hizo un gran favor a los periodistas, muy a su pesar. Como ustedes saben, los periódicos recibían publicidad de todas las secretarías de Estado. El PG canceló los presupuestos de publicidad de todas las secretarías de Estado y de las empresas descentralizadas y dejó sin publicidad del sector público a los periódicos, salvo a La Jornada, que recibió 1,100 millones de pesos, ¿no? No más. En el sexenio. Bueno, pero los demás los dejó en la calle. Y eso fue un gran favor porque pues, los periódicos ya no estaban obligados a quedar bien con el gobierno y se abrió mucho más otra vez el campo de la libertad de expresión. Porque esto es así, hay que abrirlo siempre empujones, aprovechar las coyunturas. El 85, el temblor de 85, fue extraordinario para ganar también libertad de expresión. ¿Por qué? Porque los reporteros, en ese tiempo no había teléfonos celulares, los reporteros pasaban su nota desde el lugar donde estaba la tragedia, se iban a la caseta telefónica más cercana y desde ahí hablaban a sus medios, sobre todo a radio, y pasaban directo al aire. Entonces, cuando son muchos los que están haciendo eso, pues el gobierno es impotente, no puede imponer la censura. Además, el gobierno estaba espantadísimo de Miguel de la Madrid, que era verdaderamente lento, por no decir algo peor. Ahí ganamos también mucho espacio en los periódicos, pero mucho. ¿Hoy tú puedes decir lo que quieras? Bueno, yo creo que hay límites que los periodistas debemos fijarnos. Por ejemplo, el respeto a las personas. Yo no tengo por qué mentarle la madre a ningún funcionario, aunque sea un hijo de mala madre, de una señora que se dedica a tareas reprobables. Pero podemos decir muchas cosas. Yo no ataco a un político por su persona, yo lo ataco por su actuación. Y tenemos todo el derecho de criticarlo porque ellos viven de nuestros impuestos. Y por cierto, cuando ya sean colaboradores de periódicos, pónganse muy listos, porque lo que nos pagan los periódicos, para los contadores de los periódicos, todo pasa por honorarios. Si no son trabajadores de base, cobran por honorarios. Pues no nos deben, los artículos no se deben pagar por honorarios, sino por derechos de autor. Es un pequeño detallito que pocos periodistas se saben. Nos ampara la ley de derechos de autor y la ley del impuesto sobre la renta nos exime de impuestos hasta por 20 salarios mínimos alzados al año, que son como cuánto, creo que más de 1,5 millones, ¿no? Y también estamos exentos de IVA. Entonces, pónganse listos cuando empiecen a escribir artículos. Ajá. Si es que quieren ser articulistas Bueno, y yo no creo que reporteros. cualquier buen reportero puede ser un articulista formidable. Ahora regresamos al tema de libertad de expresión, pero déjame mencionar o subrayar algo que hemos comentado, pero que me importa tu reflexión general, que es, tú militabas en un partido político, en este caso Partido Comunista Mexicano, cuando empiezas como periodista. ¿Sí? ¿Cómo separas
militancia de periodismo. ¿Por qué no se le pregunta eso a los periodistas del PRI o a los del PAN? El PAN ha tenido grandes periodistas. Carlos Septién García era militante del PAN, el que le dio nombre a la escuela de periodismo más antigua que tenemos. Y hay muchos otros periodistas que son gente de partido. Yo creo que el problema, tenemos todo el derecho de tener un punto de vista. Si no lo tenemos, estamos perdidos, ¿eh? Se los adelanto. No necesitan estar en un partido, no necesitan estar en un partido, pero todos debemos tener una concepción política, una concepción de la vida social, de lo que pasa en el mundo, del quién es quién. Bueno, la política nos ayuda a eso. Y yo, por supuesto, soy una gente de izquierda de toda la vida, por eso estoy tan decepcionado de Morena, porque no es lo que prometieron. Pero yo he tratado siempre de manejarme con mi criterio, ese criterio formado, sí, formado en las luchas populares, en lo que ustedes quieran. Ah, mira, quién llega, una gran camarada del periodismo. Pero trata uno, pues, de separar sus sentimientos, sus convicciones políticas de lo que es el trabajo periodístico. Completamente de acuerdo. Su religión. Si claro, la tiene, bueno. Incluso su religión, completamente de acuerdo y me sirve, a ver si coincides, me sirve para solo subrayar una reflexión que es, el periodismo tiene que ser imparcial, pero eso no significa ser neutral. Es decir, imparcialidad y neutralidad no son sinónimos. Se vale tener una posición ante la vida, sí, una posición política. ¿Coincidirías con eso? Claro, porque el hecho de que los periodistas en su conjunto tengan y vivan diferentes puntos de vista, diferentes experiencias, no es un problema, es algo que nos enriquece como lectores. Qué bueno que hay periodistas de derecha, de izquierda, de centro, de arriba y de abajo. Qué bueno. Eso nos educa, nos da una visión mucho más amplia de lo que pasa en este mundo. Y nos da un compromiso con la realidad, ¿no? Es decir, no sé si estés de acuerdo, pero yo siempre he pensado que el periodismo sirve para algo, sirve para cambiar las cosas, sirve porque, o se ejerce porque creemos que algo está mal y se puede hacer bien. ¿Coincidirías con eso? Es decir, para eso necesita uno no ser neutral, ¿no? No sé si valga la palabra neutral, pero tenemos un compromiso con los lectores, mostrarles la realidad tal como la vemos. Y por supuesto, la vamos a ver mejor si somos gente que lee. Miren ustedes, estoy francamente decepcionado porque doy clases de maestría en la Septien y pregunté en el último cuatrimestre, a cada uno le pregunté qué diario leía. Ninguno lee un diario. Ninguno. Esos compañeros van a tener que dedicarse a vender pepitas o yo no sé a qué. Pero si no lee uno periódico, si no está enterado de lo que dice la competencia, de lo que dice nuestro propio periódico, la estación de radio que escuchamos, pues estamos perdidos. No somos periodistas, quién sabe qué somos, pero no podemos ser periodistas en esas condiciones. Nuestra función es informar. ¿Y cómo vamos a informar si no estamos informados? Así de simple. Y perdóname que insista, ¿y si no tenemos una posición ante la vida? Esa posición ante la vida la tenemos desde la casa, desde la educación infantil, pero tenemos que irla afinando mediante la lectura. Y no solo la lectura de periódicos, la lectura de libros. Los libros no, a mí por lo menos me sacaron del analfabetismo. Yo le agradezco a la vida haber tenido maestros que insistían en la necesidad de que leyéramos. Y así empecé a leer y empecé a descubrir y después conocí gente, un jefe mío, un patrón, que me prestaba libros, pero luego me preguntaba qué me había parecido, qué había leído. No tengo cómo agradecer todo eso que me dieron, porque los periodistas necesitamos saber leer y pues más o menos escribir. No somos estilistas, pero debemos expresarnos con claridad. Y eso, el tener una buena base de conocimientos y el saber escribir, nos permite hacer libros
porque el trabajo periodístico se lo lleva el viento cada día, todos los días. La gloria periodística para el que se lleva la de 8 columnas dura 24 horas y no más. En cambio, los libros se quedan. Y buenos o malos, eso depende ya de uno, de lo que intente, de cómo lo reciba la gente, pero el hecho es que dura mucho más que el trabajo periodístico. Ahora, pero ¿cómo diferenciamos la militancia en un partido o una organización de la sociedad civil ambientalista o del tema que quieras con el ejercicio periodístico? Es decir, ¿cuál es nuestra diferencia con un activista? Porque finalmente, en efecto, pues tenemos una posición, eso creo que es gasolina para nuestro trabajo como periodistas, pero eso podemos decir también de un activista. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, yo como miembro del Partido Comunista colaboré siempre en sus periódicos, en sus revistas, hasta me atreví a dar ahí seminarios, talleres a los compañeros que querían ayudarnos o hacían periódicos del Partido Comunista en los estados. Esa era una tarea que había que cumplir y yo estaba metido en el gremio periodístico, pues lógicamente estaba ahí, teníamos una célula de periodistas, pero mi trabajo profesional era otro, porque los marcos en los que se ejerce el periodismo de partido es uno y los que se ejerce el periodismo comercial, dirigido al amplio público, pues es otro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el periodismo de partido salimos a defender los planteamientos de nuestro partido. En el periodismo que hace el profesional es otro boleto. Yo tengo que cumplir con mi tarea de informar debidamente, de analizar en profundidad, porque ese es mi compromiso con los lectores, no endoctrinarlo. Claro. Y con base en tu respuesta, no sé si podríamos resumir de alguna forma este punto, que es la diferencia central es que el activista pone la causa por delante, el periodista pone la información o la verdad por delante. O debería, ¿no? Dicen algunos teóricos que los periodistas no buscamos la verdad, que no somos filósofos. Mostramos los hechos tal como los vemos y los comprendemos. Creo que vamos por ahí más cerca de lo que hacemos, ¿no? Apostándole y asumiendo que incluso esa información vaya en contra de lo que creemos. Si esos son los hechos, pues. Generalmente los hechos, en mi caso, los hechos coincidían en general con lo que creíamos. Era una injusticia que hubiera presos políticos. Era una injusticia. ¿Por qué van a estar mis grandes maestros en la cárcel, como José Revueltas, Eberto Castillo, Elí de Gortari? ¿Por qué van a estar esos maestros encarcelados? ¿Porque opinaban diferente del gobierno? No, yo sí estoy radicalmente en contra de eso y lo traté de expresar siempre en mi trabajo. De acuerdo. Aprovechando que estamos hablando de esto, déjame ver nada más. Parte de tu trabajo como historiador del periodismo, ahora vamos a entrar con más detalle al asunto, pero parte de tu trabajo como historiador del periodismo, decía yo, tú documentas en este libro de Historia Crítica del Periodismo el caso del Imparcial. Déjenme solo poner como contexto que el Imparcial es el primer periódico industrial en México, el primer periódico que distingue información y opinión en México. Y estoy hablando de 1896, Porfirio Díaz estaba ahí. Este periódico nace y crece en parte por los subsidios de Porfirio Díaz. ¿Por qué hago la referencia? Porque todos hemos oído este lugar común de la psicología que es infancia es destino. Si esto es cierto, hijos, nos habla mucho que un periódico que se decía a sí mismo que se bautizó como el Imparcial, en realidad era aliado de la dictadura. Era parcial. Esa ha sido buena parte de la historia del periodismo, ¿no? El fingir la imparcialidad, pero en realidad ser un respaldo del poder, ¿no? Bueno, ese libro que citas, Mi Historia Crítica del Periodismo,
lamentablemente quise crear un editorial porque no hay muchos libros de periodismo de autores mexicanos, son contados, ¿no? Y dije, pues hay que publicarlos y buscar. A mí me encantaría que conocieran a Renato Leduc y tantas cosas, ¿no? Y fracasé rotundamente como empresario. Creo que Dios no me llamó por ese camino. Nunca seré un Rockefeller, un Carlos Slim. Entonces, ese libro se quedó fuera de mercado y para mí pues, es una tragedia porque hoy la edición de libros está de bajada. Está en el sótano. El Fondo de Cultura es la única editorial nuestra importante. Hay dos grandes monopolios de la edición internacionales que operan en México y lo que les interesa es meter aquí toda la basura que publican en España y en otros países. Lo que no venden allá nos lo mandan. Y si ustedes se fijan, vean en las secciones culturales la página donde anuncian los libros de reciente publicación. Casi todos son de editoriales extranjeras. Bueno, entonces, quiero publicar mi historia crítica del periodismo, pues esperemos, he tenido ese problema, espero resolverlo algún día. Yo tengo mi ejemplar, pero no lo presto, así de que no. Pero yo tengo el mío. En efecto, digamos que como empresario sí fuiste un desastre y conseguir tu libro es complicadísimo. Imposible. ¿No? Pero bueno, ¿crees que ha sido este el sello? El decirnos imparciales, pero en realidad estar vinculados con el gobierno. Y te lo pregunto porque tengo la sensación, cuando uno revisa la historia del periodismo en México, que con preocupante frecuencia los medios han estado, déjame ponerlo en una figura facilona, en un tren, los medios hemos estado en el último vagón. Es decir, no somos los que jalamos, somos a los que nos jalan. Somos más defensores del statu quo que revolucionarios, por decirlo así. ¿Coincidirías con esta precisión? Bueno, en el siglo XIX, si había un gobierno conservador, apoyaba a los periódicos conservadores. Si era un gobierno liberal, apoyaba a los periódicos liberales. Pero eso, a partir de Porfirio Díaz, creo, empezó a acabarse. El gobierno decía a quienes les daba apoyo y a quienes no. Incluso cuando surgió el Imparcial, hubo un director que en ese tiempo era famoso y publicaba un periódico importante, que declaró que el gobierno había decidido darle el grueso de la publicidad al Imparcial y él aceptaba humildemente el asunto. Por supuesto, luego le dieron también lana a él, ¿no? Y luego ya con los gobiernos revolucionarios, como ustedes saben, los dueños de periódicos pues no son gente muy de izquierda, ¿no? Por lo general. Tienen su negocio y defienden su negocio. La vida de los trabajadores no les importa mayor cosa. Y todavía en los años 20 y parte de los 30 hubo una durísima oposición al gobierno desde los periódicos, los gobiernos revolucionarios, como se decía entonces. Y fue hasta la llegada de Lázaro Cárdenas con la creación de un organismo, el DAP, Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, que la distribución de publicidad empezó a ser más pareja, y después desapareció el DAP todavía durante el sexenio de Cárdenas, pero ya en el de Ávila Camacho empezaron a surgir las oficinas de prensa en cada dependencia del gobierno federal. Y para el sexenio de Miguel Alemán, que empezó en 46, a fines de 46, el asunto ya pasó a que las oficinas de prensa, pues sí, mandaban boletines con la verdad oficial todos los días, pero sobre todo le pagaban a los periódicos. Ahí surgió el embute, o por lo menos se institucionalizó. Aunque desde el gobierno, o mejor dicho, desde el imperio de Maximiliano, ya existía el embute, lo estableció su jefe de prensa. Eso lo tengo dato relevante. Documentado. Pero se institucionaliza durante el gobierno de Miguel Alemán. Las oficinas de prensa creadas en cada dependencia pública tienen un presupuesto para anunciarse en los periódicos y tienen otro
nóminas incluso, donde cada periodista de los acreditados en esa fuente firma su quincena como cualquier empleado, e incluso en la Secretaría de la Defensa tenían grado militar y permiso para aportación de armas. Qué bonito, ¿no? Viva México. Hoy no es eso, ¿no? Es decir, Espero que no. pero cuando tú empiezas, en efecto, la corrupción en el periodismo estaba generalizada, es decir, era verdaderamente extraordinario que hubiera un periodista que no recibiera dinero del gobierno, ¿no? Así es, aunque muchos si no recibían dinero, pues recibían regalos. Y no siempre es fácil devolver regalos, aunque algunos sí lo hicieron. Una vez me contó Miguel Ángel Granados Chapa, yo hubiera traído su libro para regalárselos, luego te lo doy. Me contó Granados Chapa que en un acto oficial al que fue invitado, tuvo ocasión de platicar con el padre de García Harfuch, De Javier García Paniagua. Javier García Paniagua, que fue presidente del PRI, secretario de Estado, precandidato al que no se le hizo, en fin. Y le empezaron a hablar de cine y le preguntó este señor García Paniagua, ¿ya vio usted la película tal? No, pues no la he visto. Y la otra tal, no la he visto. ¿Y por qué no la he visto? Porque no tengo televisión. Al día siguiente, Miguel Ángel recibió en su casa, él no estaba, recibió una televisión, una casetera y varios discos para que viera las películas que no había visto. Miguel Ángel llegó ese día ya muy tarde a su casa, dice que se indignó de tal manera, ser un chayote que se lo dan al periodista más decente que había en este país, o uno de los más decentes. Con todo trabajo bajó la pantallota que le habían mandado, la subió a su bochito, que el bochito siempre estaba lleno de periódicos, todo cochino, la casetera y los discos, pero no cupo la pantalla, era muy grande. Entonces le habló a García Paniagua, le dijo, mande usted a recoger esto, yo no lo pedí. Pues, tuvo que mandar el otro por la pantalla y la casetera y los discos. Ese era Granados Chapa. Otro día en un restaurante le mandan una botella de un vino excelente, carísimo, y desde lejos, desde otra mesa, le dicen salud, ¿no? En fin, Miguel Ángel de inmediato dijo al mesero, llévesela a estos señores, ¿no? Son formas de cooptar periodistas. Entonces, hay regalos que uno no puede regresar, pero hay que evitarlos como la peste, porque son para corrompernos. Y evidentemente para sesgar tus coberturas, tu trabajo Sí, cotidiano, ponernos al servicio de esos miserables, ¿no? Porque quien anda haciendo tantos regalos, no creo que los hagan con su sueldo, lo hacen con el dinero público. Vamos a suponer, para no meternos en complicaciones, porque la verdad No, sí, hay que meternos. No, lo digo simplemente porque habría que probarlo, y no es el momento. Pero hoy por hoy hay periodistas que militan abiertamente a favor del gobierno. Claro. Sostienen que no es corrupción, sino son sus principios. Es decir, defienden un gobierno en el que creen. ¿Qué opinas de eso? Que ya nunca vuelvo a pararme en la mañanera. En la mañanera entra un grupo de periodistas profesionales y entra otro mayoritario de, ¿cómo se llama esto? Los que hacen páginas YouTubers. de internet, youtubers. Oh, yeah. Y son los que tienen, no solo tienen preferencia para preguntar, sino que les dicen lo que tienen que preguntar. Y por supuesto les dan publicidad para sus páginas. Bueno, eso es corrupción. Corrupción, pero por donde la quieran ver. Y eso hay que rechazarlo y hay que denunciar a esos tipejos y a los señores de presidencia que les pagan con el dinero que pagan sus padres de impuestos o ustedes mismos. Entonces habría que subrayar, esta corrupción desde el poder al periodismo vive, existe todavía. Sí, ahora de esa manera es una modalidad reciente. Ya no hay las nóminas o al menos que yo sepa, ya no hay las nóminas aquellas de embutes donde había que firmar de recibido el sobre, ya no dan dinero para el sobre con dinero para viáticos en el caso de viajes, ¿o sí? Yo no sé. No, ya no. Bueno. No, digo, eso es una diferencia. Y yo espero que no. Sí.
digo, solo como anécdota para los más jóvenes que nos estén viendo y los que estén aquí, pero todavía con Carlos Salinas, pues viajar con presidencia era, bueno, el privilegio absoluto. Claro. Ibas en avionzazo, tu maleta se encargaban, buenos restaurantes. y en más de una ocasión, a los periodistas incluso se les daba dinero para ir de shopping. El sobre. ¿No? O sea, Sí. eso ya no pasa. Ojalá. Cedillo empezó a cambiar esa dinámica, deja de haber estos viajes presidenciales y demás. Entonces, en efecto, ha habido en ese sentido una evolución. Por desgracia, no podemos decir que está erradicado. No, y los periodistas no creo que estén pagando sus pasajes de avión, ni sus hoteles, ni restaurantes. Creo que el gobierno carga todavía con eso, con los reporteros de La Fuente. De lo que conoces del periodismo de otros países, ¿este es un fenómeno común o es algo muy mexicano? Bueno, yo creo que corrupción hay en todo el mundo, ¿no? De diferentes dimensiones y expresiones. Pero, por ejemplo, en los países donde hay organizaciones sindicales fuertes del gremio, las cosas son diferentes. Porque ahí se negocia, se establecen reglas y sobre esas reglas se trabaja. Aquí no, aquí todo es por la voluntad del gobierno y la aceptación de los periodistas y de los periódicos sobre todo. Porque a los periódicos pues no les interesa mucho pagarle pasajes de avión, hotel, restaurantes al reportero que va a una gira presidencial. Pues que lo pague el gobierno, ¿no? Entonces ahí los periódicos, los dueños, las empresas tienen una responsabilidad. Claro. Déjame ahora saltar a que 1985, eres subdirector de La Jornada, sales de ahí, no me meto ahí al detalle, No, porque sí. tú quieres pelearte con No. Carlos Payán, que en gloria esté, pero bueno, lo que me importa básicamente es que a partir de ese momento, Musacchio empieza a vivir de libros y de academia, fundamentalmente. Y a mí me gusta que alguna vez te escuché decir que tú empezaste a hacer libros porque eras periodista, porque sabías hacer periodismo. Porque tenía hambre, sí. Y que siempre es Me importante. quedé el motor. desempleado pues, al salir de la jornada, sin dinero. Exacto. Tenía a mi entonces esposa con un embarazo de alto riesgo, en reposo absoluto, no podía trabajar. Entonces, para mí, pues, había un editor, Andrés León, que había colaborado muy fuerte para financiar y crear la jornada, que me invitó a hacer solapas y presentaciones de autores y cosas más para la editorial que tenía, que era Océano. Y pues yo cumplía, y cuando se vino el temblor, varios días después del temblor de 85, me dice, ¿y por qué no haces un libro del temblor? Pues lo hago, ¿no? Si yo estaba desesperado, queriendo ganar dinero. Dice, nomás que lo necesito ya, porque si no el tema se enfría. Bueno, pues se lo tuve en 15 días. Estuvo bien, ¿no? Y fue un reportaje. A pesar de que, digamos, no venías de ser reportero, Ciudad Quebrada es un reportaje. Aprende uno. Bueno, cuéntanos. ¿Qué aprendiste? O sea, ¿qué herramientas te dio el periodismo que te permitió hacer libros? Bueno, aunque nunca he sido reportero de órdenes diarias, pues por supuesto he hecho entrevistas y he hecho reportajes. Creo que todos lo hacemos. Pero sobre todo, como corrector de originales, también me toca ver el trabajo de los reporteros. Si algo falla, el corrector de originales está obligado a preguntarle al reportero que le falta un dato, que hay una incongruencia en eso. Le corrige, por supuesto, la ortografía. Vieran los reporteros qué ortografía tienen. Y luego que ya fui cabecero o secretario de redacción, pues con más ganas tenía yo que ver que la información fuera precisa. Después fui jefe de la sección cultural de 1+1 y ahí tenía yo 13 reporteros. Una locura, porque el reportero que no servía en otras secciones lo mandaban a cultura. Bueno, pero funcionó bien aquello. Tenía yo puse a Víctor Roura de jefe de información, hacer las órdenes para los reporteros. Funcionó bien, además tenía yo reporterazos. Braulio Peralta, que era buen reportero, Adriana Malvido, Fernando de Ita, Fernando Belmont, en fin, tuve buen personal. Y en términos de metodología,
¿Qué le aprendiste al periodismo que te sirvió para hacer libros? De metodología no tengo ni idea. Yo soy un empírico. Risa. Fíjense nada más, me importa porque imaginen ustedes que Humberto hace 1000 años, si no estoy mal fue en 89, publica algo que se llama el Diccionario Enciclopédico de México, que es como Wikipedia, ¿sí? Wikipedia en tiempos que no existía Internet. Eso es metodología, es decir, cuéntanos cómo cuando te dicen, oye, haz un diccionario en donde vengan los nombres de todos los periodistas, de todos los personajes relevantes de México y les pongas una ficha de quiénes fueron, pues ¿cómo le hace uno? O sea, yo no me imagino cuando te piden esto, ¿cómo empiezas con la A? ¿No? O sea, ¿quiénes son los que pones en la A? No tengo ni idea. ¿Cómo le hiciste en eso? Yo tampoco sabía. Bueno, después de que le entregué en 15 días el primer libro del temblor al editor, ese editor, Andrés León, tenía una red de 1,500 vendedores que andaban, vendedores de libros, que andaban por todo el país. Y me dijo, oye, me piden mucho la Enciclopedia de México, pero los derechos los acaba de comprar la británica, curiosamente. Necesito una obra similar. ¿Por qué no haces una? Ah, ¿cómo no? Dije yo, seguía yo con hambre, pues. Y pues ahí me embarqué y me dice, ¿qué necesitas? Le digo, bueno, pues anticipos para ir viviendo, tener de qué comer, una computadora, en ese tiempo eran de discos, ¿no? Y 6 meses para tener, pues no, me tardé 4 años y tuve que modificar ahí sobre la marcha muchas cosas, pero lo importante aquí es que los periodistas sabemos recabar información y sabemos ponerla por escrito, unos no tan bien, pero el hecho es ese. Y que en el caso de una obra de ese tamaño, salió en 4 tomos, pues tenía yo que fijarme quién debía estar ahí, metí fichas de todos los municipios del país, de los estados, de hechos históricos importantes, de organizaciones relevantes, en fin. Era un diccionario sobre todo de historia, geografía y biografía, y hasta donde pude, bueno, creo que cumplió, aunque tuve errores. Por ejemplo, el principal, el que me avergüenzo todavía, fue que el fundador del Hospital de Nutrición, ya no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Subirán? ¿Será Subirán? Salvador Subirán. Ajá. Lo di por muerto. Y la viuda, la presunta viuda, se comunicó al periódico, al editorial, demandando que eso se corrigiera. Por supuesto, lo corrigí en la siguiente edición, porque la primera se agotó en 3 meses, lo cual fue muy bueno. Okay. Ahora, pero lo que necesito es que se imaginen ustedes que hacen la versión México de Wikipedia y la hacen solos. Por eso te digo que me sorprende mucho cómo le hiciste para aterrizar eso. Es decir, en efecto, el periodismo te sirve, te ayuda, te enseña a recopilar información, pero te lo juro que no me imagino cómo empieza uno con la A. O sea, yo estaba revisando el diccionario biográfico y fulano de tal, no me acuerdo ahorita el nombre, fulano de tal, senador entre 1940 y 1946 en San Luis Potosí. O sea, esta persona es un nombre que nunca había yo escuchado. ¿Cómo le haces para eso? Bueno, yo empecé solo, creí que solo podía hacer todo, leyendo periódicos, libros, pero no pude. A los 6 meses pedí un ayudante, la editorial lo pagó, lo mandaba yo a recoger los datos biográficos de una u otra persona de la que no encontraba mayor información. Y al año iba yo en la letra, empezaba a ver la letra C. C. Bueno, pero. Entonces lo de los 6 meses fue una utopía. Ajá. Sí, imposible hacerlo en 6 meses, pero insisto, ¿cómo decides, pues, cuáles son los que van a ir en la A, quiénes van a ir en la B? Porque estamos hablando, perdóname, no tengo el dato de cuántas entradas tenía el diccionario, pero estamos hablando de cientos, miles, ¿no? O sea, imaginen ustedes que haces una lista de los 3,000 mexicanos que tienes que incluir. ¿De dónde saca uno eso?
Bueno, siempre hay que partir del hecho de que otros se nos adelantaron. Cuando yo empecé mi diccionario ya existía el diccionario Porrúa, de historia, geografía y biografía, como el mío. Ya existía la Enciclopedia de México. La Enciclopedia de México tiene muchas omisiones, en fin, pero para mí fue muy útil, no para copiarla. Traté siempre que me fue posible de tener 2 o más fuentes por cada entrada, para que no me fueran a demandar. Y aún así, el día que se presentó en público el Diccionario Enciclopédico de México, que así se llamaba, fue en un acto en el Museo de la Ciudad de México. Le pedí a Granados Chapa y a Froilán López Narváez, mis grandes amigos, que presentaran la obra. Y fue un gentío. Y me dio mucho gusto ver ahí a gente de peso. Enrique Semo, estaba uno de los estridentistas, ¿no? En fin. Y yo tenía temor, la verdad, no invité yo soy huérfano, a mí me crió una hermana costurera, y no la invité porque dije, ¿qué tal si me ponen como lazo de cochino en la presentación? Me va a dar vergüenza con ella. Pero mi hermana fue porque se enteró. Afortunadamente todo funcionó muy bien. Felicitaciones y demás, mucho interés por la obra. Pero, ¿por qué? Porque los periodistas, insisto, sabemos buscar información. ¿En dónde la busqué? Pues en obras que ya estaban publicadas, en lo que yo leí en los periódicos, en mi información sobre México, en los libros que hay de geografía, de biografía, de biología. Es decir, hay tantas cosas que ya existen. Todo lo que tenemos que hacer es recurrir a ellas. Por eso les digo que un periodista que no lee, que se dedique a vender pepitas y va a ser muy exitoso probablemente, pero no va a ser periodista en su vida, nunca. Hay que leer mucho, enterarnos de cómo es el mundo. Por ejemplo, hice una ficha de cada país con los que México tiene relaciones. ¿Cómo? Bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores había publicado libros sobre estas cosas, me fui sobre ellos, fui a la Secretaría. La Secretaría tiene un repositorio ahí de los libros que ha publicado y los venden. Bueno, pues los compré. Y por ahí me fui, pues esas compras las pagaba el editor, así que no me preocupaba tanto. Pero pues la información hay que buscarla donde está. No podemos soñar que va a llegar hasta nosotros de manera fácil o gratuita. Tenemos que trabajar mucho para buscarla y conseguirla. Y en ese sentido, quizá es importante subrayar que, en efecto, los periodistas tenemos que recordar que alguien ya escribió sobre eso y alguien sabe más que tú que eso. Siempre. A ellos tenemos que recurrir siempre. Sí. Esa es la parte quizá de enseñanza metodológica que te permitió pasar del periodismo a hacer una obra como el Diccionario Biográfico. Es decir, asumir que no era sentarse a decir, a ver, ¿a quiénes me acuerdo que están en la A? No, es recurrir a los que saben, recurrir a los que ya escribieron de eso. Bueno, para empezar, para enterarnos, yo creo que eso es muy valioso. Yo siempre tenía como guía el Diccionario Porrúa y la Enciclopedia de México. Yo decía, no me puede faltar ninguna de las fichas que ellos llevan, pero yo las voy a trabajar de manera diferente. Y así lo hicimos. E introduje, pues yo creo que miles de fichas más. Otras no me interesó mucho incluirlas, que no consideré que fuera importante para el lector de hoy, pero eso fue lo menos, ¿no? Sí, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, no es un diccionario en el sentido clásico de bandera. Era la historia de la bandera en este caso de México. Esa era la complejidad, que era un diccionario en donde cada entrada tenía una intencionalidad, tenía un sentido, no era la descripción fría, aséptica, digamos, de qué es una bandera. Pues para eso te vas al diccionario de Porrúa, ¿no? O al diccionario del lenguaje, que para eso sirve. No, pues yo tenía que enterarme pues de los antecedentes. En el caso de la bandera, afortunadamente pude saber que antes de la bandera actual hubo muchas tricolores y antes de las tricolores hubo otras que no eran tricolores. En fin, bueno, enterarme de eso es básico.
Y fíjate que hay otro dato relevante en tu biografía que me importa subrayar, que es que has escrito de cosas muy diversas. Para que se den una idea, Humberto acaba de publicar un libro sobre la historia de los peluqueros en México. La historia de la peluquería. De la Sí, peluquería, ni siquiera en México. como ¿no? oficio. Exacto, o sea, hasta los estilistas, que Porque es la versión más me moderna. brincó mucho que los peluqueros todavía en algunos pueblos sacan muelas, aplican emplastos, la hacen medio de médicos. Yo decía, pues, ¿de dónde les viene eso? Bueno, pues les viene de muchos siglos atrás. Ellos fueron una especie de médicos de segunda división durante siglos. Entonces, bueno, eso fue lo que me interesó más. Me remonté a los antecedentes de Egipto y de Grecia. Exacto. Sí. Sí, no fue ni siquiera en México. Oye, Pero ese fue un divertimento, digamos. pues sí, claro, pero un divertimento que quizá lo que nos sirve de aprender es que la curiosidad es un motor fundamental del trabajo. De preguntarse, bueno, ¿por qué había antes, y todavía, como dices, en algunos lugares todavía existe, en donde alguien te podía cortar el pelo y sacarte la muela en la misma tanda, ¿no? Sí, son herederos de una tradición riquísima. Y a ti esa curiosidad es la que te ha motivado a publicar libros como este, pues. Pues tengo otro librito, así que es meramente un divertimento, que es un libro sobre las sexoservidoras, a las que yo respeto mucho porque no creo que sea un oficio fácil. Y me interesó penetrar en el tema, ver quién lo había tratado antes. Es un librito que hice para mis regalos de fin de año, 200 ejemplares. Pero bueno, yo creo que se vale también hacer esos libros que son meros divertimentos. Pero bueno, hay libros que son investigaciones que sí me interesan mucho. A partir, insisto, de la curiosidad como motor de tu trabajo. Sí, por ejemplo, ni siquiera, no puedo decir, cuando uno dice soy egresado de tal universidad, uno supone que es un titulado. Yo no me titulé. Yo soy destripado de la carrera de economía en la UNAM. ¿Y por qué soy destripado? Pues porque dejó de interesarme la economía, porque ya estaba yo metido en el periodismo. Esa es la explicación. Pero amo a la universidad, amo profundamente a mi universidad. Pero no se imaginan cuánto. ¿Por qué? Porque en la universidad conocí compañeros que leían y me incitaban a leer y conversábamos de nuestras lecturas, compartíamos puntos de vista o discutíamos sobre algunas cosas. Tuve maestros formidables, inolvidables, que me empujaban a leer, a seguir con un libro, con otro. Bueno, yo no tengo palabras para agradecer eso. En 1966 hubo un movimiento en la universidad, en el que por supuesto participé, y el rector Ignacio Chávez había establecido el examen de admisión para los egresados de las prepas de la UNAM a las carreras profesionales de la UNAM. Era un contrasentido. Si la UNAM nos estaba dando educación, pues debía reconocer por lo menos las calificaciones. Bueno, ese fue el punto principal, aunque había otros, y me tocó negociar el pase automático con el rector Barrosierra, presidir el CEU de ese año, en fin, fue una experiencia extraordinaria que yo le agradezco a la vida y que no hubiera tenido si no soy universitario. Luego la participación en 68, en fin. Para mí la universidad es un faro, me ha iluminado de muchas maneras. Insisto, he tenido maestros maravillosos. Ifigenia Martínez me presentaba siempre como uno de sus orgullos. Él fue mi alumno, no es cierto, yo nunca fui su alumno, pero había una comisión mixta en la Escuela de Economía de profesores y estudiantes y ahí nos dábamos unos agarrones, pero buenos, para modificar planes y programas de estudio. Esa fue una experiencia extraordinaria. La universidad nos enriquece, el estudio de profesional nos enriquece. Y si terminan una carrera aquí, vayan a hacer un posgrado a la UNAM, que es la madre de todas las universidades. Es la más vieja de las instituciones existentes en México. Pues la quiero mucho y por eso hice una historia de la universidad desde la Real y Pontificia Universidad de México, porque a los que tenían credencial de fósiles en la UNAM, les decíamos que esa credencial era de la Real y Pontificia, que existió
de mediados del siglo XVI hasta que Maximiliano, por cierto, la cerró porque no servía para nada. Y la UNAM pues nació en 1910 y ha pasado por unas historias tremendas. Entonces había que recoger eso y los estudiantes debían saberlo y los profesores. Muchos profesores no conocen esa historia, ¿no? Bueno, pues así hago mis libros, puras ocurrencias. Oye, no quiero dejar de de abrir a preguntas, pero me interesa que parte de tu biografía sirva para que aprendamos algunas cosas. Por ejemplo, Musacchio fue subdirector fundador de La Jornada y eras, en buena medida, pues el responsable de poner el trabajo de los reporteros en papel. ¿Cómo se imagina uno un periódico? Es decir, ¿cómo defines cuál es la uno, cuál es la principal, por qué esta es más interesante para la gente? ¿Cómo haces que el trabajo de los reporteros se traduzca en un periódico que sea además de interés para los lectores y que tú puedas, insisto, definir qué es lo importante y qué no? Bueno, en los periódicos en los que yo he participado, hay una junta de evaluación en la que participan los ejecutivos del diario, porque pues es una tarea importante y yo creo que ahí se deben escuchar las opiniones de todos los que saben, que están al frente de las secciones, del jefe de redacción, del director, los subdirectores, y eso justamente ocurría en 1+1, era una reunión muy interesante, ocurrió en La Jornada, aunque el director siempre lleva la batuta en esos casos, todos pueden expresarse, señalar, dar su opinión, y eso me parece muy importante. Y luego está la otra parte, para quien trabaja en la mesa de redacción, que es, bueno, ya se decidió qué va a primera plana, más o menos qué va como principal, en fin. Pero luego hay que ver el resto del periódico, cómo vamos a distribuir el material, si hay una nota muy buena a la que le faltó más trabajo, pues se la regresamos al reportero, si ya se fue, le hablamos por teléfono, todo lo que hay que hacer para la edición diaria, eso es lo que hacemos en la mesa de redacción. Y en 1+1, bueno, fui jefe de redacción también un tiempo. En La Jornada fui subdirector encargado del área de mesa de redacción a talleres. Y había que estar en todo el proceso de edición. Y bueno, yo ya lo había cubierto ese trayecto en 1+1, pues me gustó mucho. Y me maté para que saliera ese periódico, porque La Jornada nació sin dinero. No sé si les han platicado, pero no teníamos ni quinto. Yo no cobré durante 5 meses. Pedía prestado, en fin, me acuerdo que tenía yo, los únicos zapatos que tenía eran unos tenis, y que ya que estaban muy rotos, le pedí a Granados Chapa que me prestara dinero, porque su columna se publicaba todavía en periódicos de los estados, y me dice, sí, te lo presto, mañana paso a tu casa a tales horas. Y efectivamente pasó. Y bueno, fuimos a la zapatería, me probé unos zapatos, me quedaron, me quedo con estos, o yo me los quedo puestos y que tiren los tenis, ¿no? Y Miguel Ángel, ya que me vio los zapatos, dice, a ver, enséñame también unos a mí. Se los prueba, y sí, me quedo también con los zapatos puestos. Estos también los puede tirar, eran unos zapatos del mejor periodista de México, con unos agujeros enormes en las suelas. Bueno, esos son los periodistas que respeto. Te voy a dar la oportunidad de que hables mal del prójimo, porque hablas con toda esta pasión de La Jornada, de la fundación de La Jornada, y aguantaste un año. Aguanté un año porque había que sacar ese periódico como diera lugar. Porque era importante sacarlo, porque el 1+1 que perdimos, había que rescatar esa tradición de buen periodismo, de periodismo combativo, que no se doblaba ante los chantajes del gobierno. A 1+1 no le dio publicidad el gobierno federal hasta su segundo año de vida, yo ya no estaba ahí. Conseguimos que el gobernador de Puebla nos diera un presupuesto para anuncios, gacetillas, y habíamos quedado que las gacetillas iban a llevar ahí abajo alguna identidad de que era una gacetilla, que era periodismo pagado. Pero pues si no teníamos un quinto tuvimos que quitar eso también, ¿no?
algunos gobernadores nos ayudaron, subrepticiamente otros. Logramos, en PIPSA teníamos que pagar el papel del periódico por adelantado y con cheque certificado, lo cual era verdaderamente una agresión, porque a los demás periódicos no les pedían eso. Lo hicimos. Y el periódico, a pesar de todos los pesares, queríamos hacer una redacción computarizada. En ese tiempo solo el Universal contaba con una y no la usaban porque no sabían usarla. Entonces dijimos, no, pues hay que hacer una. No tuvimos dinero para eso. Yo incluso me fui a España antes de que apareciera el periódico, visité la redacción del País, de La Vanguardia, para ver cómo trabajaban con las computadoras. Dije, perfecto, vamos a hacer un gran periódico computarizado en México. Por supuesto, eran sueños guajiros, no teníamos ni para pagar sueldos. Era una causa, no solo un periódico. Era una cruzada, una causa sagrada. Y tuvimos que conformarnos con 12 computadoras portátiles de una marca Printaform, que eran unos como maletitas con una pantalla chiquita. Bueno, pues yo puse, creo que 4 para corrección de pruebas, otras 4 para envío a fotocomponedoras, donde se hace la tipografía, porque no creo que lo sepan, ¿verdad? No, hombre. Y creo que 2 más para otros usos, ¿no? Ya no me acuerdo. Pero hacíamos con mucha precariedad, hacíamos el periódico con mucha precariedad. Estuvimos haciendo números ceros durante, pues yo creo que 2 semanas, yo no sé cuántos, porque no nos salía, era un desastre cada edición. Y por fin logramos salimos a las 5 de la mañana, cuando esa era una hora ya muy tarde para salir, porque cerramos a las 3 de la mañana, en fin, fue mucho lío, pero salimos y le gustó a la gente ese periódico. Tuvimos muchos apoyos de intelectuales. Muchos pintores nos regalaron obra para que la vendiéramos y ese dinero fuera al fondo del periódico. Convocaron a los lectores. A los lectores, por supuesto. Los reporteros andaban tocando de puerta en puerta pidiendo que la gente comprara acciones. Pues no sé, el periódico salió de milagro, pero salió. Y me da mucho gusto. Y una reunión, solo la menciono porque yo estaba ahí, una reunión el 29 de febrero de 1984, cuando los los periodistas que salen de 1+1 a fundar la jornada nos convocan a los lectores a que vayamos a apoyar el nacimiento del periódico y ahí estuvimos cientos de lectores. Y cobramos la entrada. Sí, en el Hotel de México. 7, 8 pesos la entrada. Porque no teníamos para pagar el local. Sí. Exacto. Tenía que salir y salió, ¿no? Salió y creo que fue un éxito, es todavía un éxito y yo lo celebro. Oye, hay unas preguntas de la gente, yo podría, por supuesto, seguirle, Bien. pero Sam, por favor, adelante. Gracias, buenas tardes. Sí, ok. Una pregunta, maestro, ¿qué opina? Hablaba hace rato de la creación de la información, ¿no? Que el periódico estaba, pues, financiado por gobierno. Ahorita se destapa un tema importante que es Televisa y la creación de información. ¿Cuál es su postura? ¿Qué opinión tiene de lo que acaba de salir con Carmen Aristegui? Bueno, que yo creo que hay límites que las empresas y los periodistas debemos respetar. Si hay una falta ahí, me parece que el gobierno debe intervienen. Le tienen mucho respeto a las televisoras. Es una pena. Yo no me he metido con ese asunto, pero parece que está fea la cosa, ¿no? Voy a hacerlo. Y bien documentada. Pero en efecto, sí te pinta una relación televisoras-gobierno diferente de prensa-gobierno. Y televisoras, gobierno gringo. No sé si vieron la campaña de la mujer esta secretaria de... La campaña de Estados Unidos en México. Sí. Sí. Es algo Contra los sucio, migrantes. verdaderamente.
no vengan a Estados Unidos, bueno, usted menos venga a México, miserable, ¿no? Hay que responderle. Claro, sí, claro. ¿No? Buenas tardes. Dos preguntas, por favor. Uno, preguntarle cuáles son los periodistas mexicanos que más ha admirado hasta la fecha, qué aprendió de ellos. Y dos, usted ya nos hizo una muy buena exposición sobre distintas épocas del periodismo, ¿no? Distintas problemáticas. Insistirle en preguntarle sobre la actualidad. ¿Qué ve usted en el periodismo actual? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? Los periodistas que estamos ahora mismo en ese trabajo, ¿qué cree que deberíamos reforzar o quizá corregir para pues justo seguir sirviéndole a la gente, darle un servicio útil a la gente, por favor? La primera pregunta, ¿cuál fue? Sí, ¿cuáles son los periodistas que personajes. más ha admirado? Sí. Bueno, Renato Leduc. Renato, que cuando la censura era implacable, era el que iba más allá, siempre más allá. Yo lo quise mucho, fundamos con él la Unión de Periodistas Democráticos, yo estuve en la primera mesa directiva con el gran Renato, lo adoro, tengo un recuerdo hermoso de ese hombre generosísimo con los jóvenes, extraordinario conversador, y si algún día pueden, lean sus libros. Lean sus libros. Bueno, mi hermano Miguel Ángel Granados Chapa, fuimos subdirectores de la jornada ambos, pero cuando estaba yo en la Unión de Periodistas Democráticos, fuimos la única organización de periodistas de este país que se solidarizó con los compañeros echados de Excelsior, Julio Scherer y todos los 300 que salieron. Ninguna otra organización. Ahí conocí a Miguel Ángel, lo traté. Por cierto, Miguel Ángel nos tomó la protesta a la primera mesa directiva de la UPD que encabezó Renato. ¿Qué otros periodistas? Perdón, pero ¿qué característica tenía Miguel Ángel que te hacía admirarlo? Un articulista formidable, pero después lo conocí como editor de diarios, maravilloso. Era un gran editor. En la jornada, por ejemplo, el director se levantaba a veces a las 7 de la noche, en fin, no iba al periódico. Algunos directores, no es el único, hay varios así. Miguel Ángel se encargaba de la edición y es cuando el periódico salía mejor. Era extraordinario. Y bueno, su columna Plaza Pública se hizo época. Por cierto, habría que decir que es más fácil, con todas las dificultades del mundo, pero es más fácil encontrar el libro que escribiste sobre Miguel Ángel Granados Chapa, porque ese lo publicó no tu exitosa editorial, sino Grijalbo, ¿fue? Ya no me acuerdo. Pero ese se puede conseguir. Pero ¿cuántos todavía, alumnos tienes? No, es un ¿Cuántos grupo de alumnos tienes? 15, Te voy a mandar 15 libros. que conste. No sé si me lo vayan a agradecer, porque No, a lo mejor te maldicen por eso, pero Ah. bueno. Y a mí también. Pero bueno, les recomiendo el libro de Miguel Ángel porque eso también es una buena parte de la historia del periodismo de los últimos 50 años. Claro. Es decir, no es solo la historia de Miguel Ángel, sino hay que recordar que Miguel Ángel fue importante en Excelsior, en Proceso, en 1+1, en La Jornada, en Reforma, ¿no? Y ese te sirve de pretexto, insisto, para hablar de la historia del periodismo. ¿Sí? Ahora sí, Ernesto, perdóname, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Pues agradecerle y felicitarle, muy interesante la charla. Mi pregunta es, hablaron de la neutralidad, de la imparcialidad y en este contexto, ¿no? De la posverdad. ¿Cómo buscamos entonces lo que se considera verdad, ¿no? Cuando a veces incluso ya se piensa que no hay una verdad absoluta, ¿no? Que no es posible de llegar a ella o que evidentemente vamos a estar sesgados por nuestra postura, por nuestro historial, etcétera, etcétera. ¿Qué técnicas, qué metodologías propone? ¿Qué podemos rescatar de la historia del periodismo como para poder, digamos, atajar este debate y poder entonces proponer un periodismo que sea mucho más cercano a la realidad, ¿no? Bueno, insisto, el asunto de la verdad en el periodismo es para los filósofos, no para nosotros. Nosotros transmitimos los hechos tal como los vemos y los escuchamos. Yo no sé si siempre nos ajustamos a la verdad de esa manera, pero tratamos de acercarnos. Bueno, pero así está el asunto.
Y hay que tener cuidado porque el periodismo impreso está en proceso de extinción, en un proceso de extinción muy avanzado además. Hay quien dice que en 2030 ya no va a haber impresos, alguien ya lo mandó hasta 2050 el límite, pero el hecho es que los periódicos impresos parecen condenados a desaparecer, yo espero que no, pero ¿por qué no quiero que desaparezcan? Porque es el testimonio diario y volvemos sobre esos testimonios. Yo, por ejemplo, para hacer mis trabajos, mis libros, voy a la hemeroteca y trabajo días y días en la hemeroteca, muchas horas, porque en los periódicos está lo que se dijo en cierto momento. Si no se ajustaba a la verdad, una semana después lo enderezaron y por ahí nos vamos, ¿eh? Entonces, pero aprovechemos esto porque Daen te hizo 2 preguntas y nada Sí, más sí. se te dio la gana responder una. pues la memoria ya no me da para... Pero valdría la pena solo insistir en esa pregunta que es, ¿cómo ves el periodismo hoy? Ay, nanita. Bueno, tenemos un problema y es que la planta de trabajadores de redacción de los periódicos se ha reducido drásticamente. Entonces, es una profesión que parece condenada al desempleo. Tomen nota, por favor. Y por supuesto, cuando hay menos gente, han desaparecido los correctores originales en muchos periódicos. Reforma creo que tiene solo uno para primera plana y otro para las páginas editoriales. Y el resultado de eso, pues, es también una caída de la calidad de los textos. Y si los textos están mal escritos, pues lógicamente el periodismo va a ser un mal periodismo, ¿no? No sé, en este momento no soy optimista con lo que pasa en los periódicos. En la Ciudad de México sigue habiendo no sé cuántos periódicos hay. Creo que son como 15 todavía. Bueno, es una barbaridad. De los cuales se venden 3 ejemplares, pero eso es otra cosa. Venden pocos ejemplares, algunos se regalan. Por ejemplo, Crónica está en todos los restaurantes por si quieren leerla gratis, pues ahí van. Se llevan el ejemplar a su casa con toda la facilidad del mundo. Es un mal momento para el periodismo impreso. Yo tuve la fortuna de hacer un programa de radio durante 18 años y he hecho programas de televisión. La televisión a mí no me gusta, nos obliga a estar poniendo cara de actores y yo paso. La radio es mucho más cálida, se conecta uno mucho mejor. Me gustó mucho hacerlo, hasta que Radio Red tuvo un recorte de personal brutal, nos corrió a 150 y tantos que hacíamos radio ahí. Bueno, pero las condiciones hoy del periodismo, tanto el impreso como el electrónico, no son lo mejor ni lo más prometedor. Estamos atravesando por una crisis que yo no sé cuántos años vaya a durar, pero no va a ser fácil remontarla. Última pregunta. Queda una en el chat, en línea, y la de Ernesto. ¿Cuál quieren primero? La que quieran, si quieren las dos vez. Pues. Ok, en el chat preguntan cómo se ha reinventado Humberto Musacchio ante la inmediatez que ahora exige el periodismo en línea. ¿Cómo lidia con los tiempos de lectura de una nota que se publica en línea? ¿Y se ha cambiado en algo la forma en que ha hecho periodismo para atender los tiempos digitales? ¿Sí alcanzas a leer? Los avances tecnológicos me impresionan. Voy a ponerme lentes. Es que no se oye bien, por eso. Okay, sí. Por eso le estoy dando mientras que No te Ernesto preocupes. nos vaya. Va a leer la pregunta, dame un segundo. ¿Cómo se ha reinventado Humberto Musacchio ante la inmediatez que ahora exige el periodismo en línea? ¿Cómo lidia con los tiempos de lectura de una nota que se publica en línea? ¿Y si ha cambiado en algo la forma en que ha hecho periodismo para atender los tiempos digitales que exige hoy? Yo soy ajeno a las redes sociales y a todo eso, soy pretecnológico. Yo leo 3 periódicos en la mañana, a veces 4, y con eso me formo un criterio para escribir mis artículos. No sé si eso basta. Como yo no estoy en redes sociales ni tengo que informar ahí, pues con eso me basta.
Para que se den una idea, Musacchio es la única persona que conozco que no usa celular. Servidor Como si de estuviéramos en ustedes. 1980. Entonces, si llega tarde a algún lado, pues no hay forma de localizarlo, ¿verdad? Pero Tuve que bueno, regresar porque se me olvidó el domicilio. Ya me regañó el maestro. pero bueno, así hay gente rara. Sus hijas y varios de sus amigos estamos en campaña para comprarle por lo menos un teléfono en el Oxxo. Un desechable. Ernesto. ¿Qué tal? Buenas Hola. tardes, maestro Musacchio. Pues agradecerle esta charla y agradecerle yo en lo personal, cuando entré a la redacción de Reforma, me acuerdo que nos peleábamos ahí, estaba Daniel y Samarripa y René, y tenían en enfoque, tenían el Musacchio, que era justo este libro del que hablaba Daniel. El diccionario. El diccionario, y así Para le nosotros decía. era el Musacchio, ¿verdad? Para nosotros era el Musacchio, y entonces, oye, fíjate que se murió Jan González. Pues vete al Musacchio a ver en qué año empezó su carrera política, porque efectivamente le estamos hablando, bueno, Jan se murió después, pero por poner un ejemplo, pues, pero uno iba al Musacchio a buscar el nombre de López Paniagua o de Díaz Ordaz para buscar más datos, porque efectivamente no había internet, o sea, olvídense ya de redes sociales y tal, sino que él, le decía yo ahorita a Nayeli, pues efectivamente era como ir a Wikipedia y ver quién era tal personaje. Y la verdad es que yo creo que fue un gran aporte que estuviera eso ahí, ¿no? Era tener la enciclopedia. Me acuerdo yo también mucho de las enciclopedias estas verdes de México, que era también un libro muy valioso para tenerlo ahí. Ahora, es evidente que ha cambiado todo esto, ¿no? En 30 años, pues cambió muchísimo. Y digo, yo en lo personal pienso que la crisis es de los medios o del papel o de la industria, pero no del periodismo, porque pienso que el periodismo se sigue haciendo de muy buena calidad, aunque en otros formatos y en otras plataformas. Una prueba de ello es Animal Político. Pero, ¿qué decirle, maestro Musacchio, a jóvenes, digamos, para que no se vayan con un mal sabor de boca de, pues esta es una gran crisis y ya se acabó? ¿Qué les diría un poco más como para animarlos? Porque evidentemente el mundo y la democracia va a seguir requiriendo de buenos periodistas. ¿Qué decirles a estos chavos que se están formando, a los que nos están viendo también en YouTube o qué sé yo en la transmisión, para que se entusiasmen, para reenamorarse del periodismo en este momento que efectivamente es crítico para el periodismo? Bueno, yo no hablé de esto para desanimar a nadie. Al contrario, yo los convoco a pelear por el periodismo y a pelear por sus puntos de vista y a pelear porque el periodismo sobreviva bajo cualquier condición. La sociedad lo necesita. Vamos a hacer un esfuerzo porque marche bien. Yo no sé si van a desaparecer los impresos, ojalá que no. Yo creo que tienen que mejorar mucho los periódicos de internet, pero mucho. Sé de algunos que no tienen personal suficiente, y la mayoría no tiene personal suficiente, no tienen publicidad suficiente. Hay muchos problemas con esto. En radio se han cerrado muchísimos espacios. En televisión, yo no sé cómo está la cosa ahora, pero también se han cerrado espacios. Así que pues ahí les encargo que continúen peleando. Ya dimos la pelea a otras generaciones. Sin periodismo no hay democracia. No hay democracia, no existe la democracia sin un periodismo independiente, libre, donde se puedan decir las cosas que están mal, donde se puedan señalar los errores. Por eso la reivindicación siempre vale la pena y yo solo te quería pedir para terminar que nos digas, tomando en cuenta que nada más llevas 55 años en esto, ¿ha valido la pena? Más que ha valido. Para mí, incorporarme al periodismo profesional es una de las mejores cosas que pude tener en la vida. Lo disfruto mucho todavía hoy. Lo gozo. Escribo mis artículos saboreándome de que le voy a sonar a un político sinvergüenza. Bueno, perdonen ustedes, pero yo creo que es nuestra función. El periodismo no está para repetir las cosas buenas, está para señalar lo malo. Y eso es lo que uno trata de cumplir. 55 años haciéndolo. Yo te agradezco mucho, Humberto. Más años de los que tengo de edad. Sí, eres un caso único, Sí, ¿no? Tienes más de periodista que de edad. claro.
De veras te agradezco mucho que hayas venido. Musacchio es un tipo que se niega a ser homenajeado por sus colegas. Varios colegas le hemos pedido que nos permita organizar algún foro para reconocer su trabajo. Créanme que es alguien querido y respetado en el periodismo en México. Pero bueno, yo solo les diría, la invitación hoy fue para escucharlo, para conocerlo, para invitarlos a todos a que lean sus libros. Pero en lo personal, simplemente para decirte, Humberto, como aparte de la amistad, Humberto y yo nos conocemos pues de hace ya algunos añitos. Él me llevó a Excelsior. Exacto. Pero sí decirte gracias. No. Ha sido inspirador tu trabajo. Ha sido... Yo los vi llorando cuando hablé de los problemas del periodismo. Y aún así... Como diciendo, nos y aún equivocamos de así- carrera. No, hay que dar la pelea aquí. Y tú eres alguien que la ha dado y que nos has inspirado para darla. Gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Gracias, gracias. Y gracias a todos. Bien, bueno. A nombre de la Universidad de la Comunicación, la licenciatura en Periodismo y Comunicación Social, le hacemos entrega este reconocimiento a Humberto Musacchio, agradeciendo su presencia el día de hoy. Gracias.